Este parlamento con 130 parlamentarios le cuesta al Perú 400 millones de dólares. Este actual. Este es el peor congreso del que yo he participado. Hay 60 personas Procesadas, más de 60 en este momento, investigadas por la Fiscalía. Amigos, bienvenidos una vez más al Espejo, nuestro podcast de conversaciones políticas con candidatos, con líderes políticos, con quienes tengan mucho que decir acerca de una actividad que tenemos que levantar de donde está, la política peruana. Nuestro invitado de hoy tiene un raro récord. Ha sido disuelto como parlamentario 2 veces por 2 presidentes distintos, pero también ha tenido una carrera parlamentaria interesante, creo yo, reelegido más de una oportunidad. Ha sido candidato presidencial el año 2000 y además ha sido un colaborador muy cercano de un reconocido expresidente peruano. Ha trabajado a su lado durante varios años. Hablamos de Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho, como le gusta también que lo digan. ¿Qué tal, Víctor Andrés? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. De verdad es un honor para mí estar por acá favor. contigo y verte después de mucho tiempo. Y además ser entrevistado por ti es un lujo para mí. No, Vitocho. Lo que ocurre, y es bueno contar un poquito, es que en aquellos años en que Víctor Andrés García Belaúnde era un congresista aguerrido, pues quienes éramos los cronistas parlamentarios de la época nos la pasábamos día a día en las graderías o en pasos perdidos buscando una nota, conversando siempre con ustedes. Pero creo que la pregunta que cae de madura, Víctor Andrés, tiene que ver con el momento actual. Mucha gente dice, tenemos que renovar la política, tenemos que renovar este Congreso de hoy, pero ¿cómo vamos a renovar la política y el Congreso con las mismas caras de siempre? ¿Qué se puede responder a ello? Bueno, hay caras y caras, ¿no? Hay caras mejores que otras. No se puede renovar el Congreso con las caras del pasado, el general Donaire, por ejemplo, o Mamani, bueno, que ya desapareció, o otros personajes que pasaron dejando mala huella, ¿no? Pero renovar el Congreso con caras interesantes o que han sido buenos parlamentarios, que no han dejado ni una estela de corrupción ni de eh, fanatismo, digamos, ni de entreguismo, ni de intereses personales de por medio, bueno, me parece que sería bien, ¿no? Además, el Parlamento es una institución añeja, donde va la gente de experiencia, cuajada, por lo menos en el Senado. En diputados quizás es menos la exigencia, por la edad también, pero el Parlamento, los parlamentos en el mundo son de gente con mucha experiencia. No hay parlamentos muy jóvenes que, digamos, entre comillas, en el mundo entero, donde existe un parlamentarismo abierto y democrático, sino más bien hay parlamentarios que repiten y repiten y son parlamentos que siempre son recordados bastante bien en sus países y que hacen obra, además. Y finalmente es el votante, es el ciudadano el que tiene la sartén por la mano. Siempre quienes hemos considerado que la reelección parlamentaria es positiva, porque hay mucha gente que está en contra, y se vio además a través de un referéndum que mucha gente estaba en contra, y por eso se retiró de nuestra legislación y ahora ha vuelto en circunstancias polémicas, pero quienes siempre hemos considerado que la reelección parlamentaria es positiva, puede ser positiva, es finalmente reconociendo que el poder está en el ciudadano. Ahora, vamos a hablar de ese tema sin duda, pero era la pregunta para abrir un poco, porque me he dado cuenta que muchas veces cuando entrevistan a personajes que han pasado por la política estos últimos 20 años o incluso antes, como puede ser Mauricio Mulder, puede ser Vitocho, pueden ser otros desde la izquierda, etcétera, mucha gente dice, pero ¿por qué los entrevistan a ellos, que son los de siempre, que han fracasado? Y yo, un momentito. Varias veces han vuelto al Congreso porque no han fracasado, han tenido una labor que puede gustarte, no gustarte. Sin embargo, ¿cuál debe ser la apuesta de cara a la elección que tenemos el próximo año? ¿Por qué Víctor Andrés García Belaúnde no se considera uno más de ese pasado que ya fracasó? Yo he sido 5 años candidato al Congreso y los 5 años que fui candidato gané. O sea, el pueblo me respaldó y además en diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando fui diputado por Lima Provincias.
¿El 85 la primera vez? Del 85 y el 90, la segunda vez, Ujú. por Lima Provincias. Ajá. Yo voto en Cañete, o sea, tuve la votación de Cañete, pero también la de Huacho, también la Claro. de Huarochirí, también la de Yauyos, también la de Canta. Tú hasta hoy tienes una casa en Cañete, Así es, ¿no? y frecuento Cañete con mucha... Y hasta hoy voto en Cañete, Ujú. voto a 300 metros de mi casa. Ujú. Entonces, eso significa que hay un reconocimiento, sobre todo en las provincias del Perú, hay más cercanía con el parlamentario. Ujú. En Lima un poco se pierde esa relación. Pero luego he vuelto al Parlamento, elegido por Lima, El año 2006. el 2006, Ujú. 2011 y 2019. No, a ver, 2006, 2011, Y 2016. hasta el Sí, 19 que hasta el lo 19 cerraron. que Vizcarra decidió botarnos a la calle, ¿no? Entonces, en esas elecciones que han sido diferentes, Ujú. también gané, y siempre con la primera votación en mi lista. Entonces, yo creo que al final el pueblo se da cuenta quiénes trabajan y quiénes no trabajan. Pueden haber errores, pueden haber excesos, Ujú. pero en general la gente se da cuenta, Ujú. y también es así de que en el Parlamento no hay más de 10% de reelectos. Eso también hay que decirlo. En realidad la estadística es menos del En 20% el Perú. en el Perú de los que se presentan, es decir, no 20% del total, Así sino es. de todos los que se presentan a la reelección, históricamente el 20% se reelegía, uno de cada cinco. Así es. Entonces no es que navegábamos en un mar de Ese reelecciones. porcentaje no existe en una parte del mundo. Ujú. En Europa es 40%, en Estados Unidos es 50%, o sea, Ujú. de los que postulan por segunda vez, ¿no? Ujú. Entonces, en el Perú es muy bajo. Bueno, ¿por qué será? Porque no han habido buenas Ujú. labores, ni los electores han aceptado. Claro. Claro, lo que eh, está diciendo es que es una herramienta, no es la mejor, Así y es. el resultado así lo ha Y, venido y mostrando. antes, hasta el siglo, hasta hace 100 años o un poco menos, eh, el Parlamento se renovaba por mitades. Mm. Entonces, era más fácil juzgar a los El parlamentarios. control político que hacía el ciudadano, Así es, ¿no? era mucho más Podías fácil, ¿no? castigar a esa Ah, bancada de ese partido que no cumplía sus promesas votando. Pero eso se eliminó. ¿Por qué? Se eliminó porque era mantener al país cada 2 años con elecciones. Ujú. Era un problema también, ¿no? Mucha inestabilidad. Mucha estabilidad, exacta. Bueno, Y además porque empezabas un gobierno con una mayoría, claro, y cuando acababa el gobierno ya no tenía la mayoría, porque su propia gente no había sido reelecta, ¿no? claro. Ahora, este momento político que tenemos hoy es muy, muy singular porque venimos comentando desde hace varias elecciones, ojalá el próximo Congreso sea mejor, ojalá el próximo Congreso haga lo que el ciudadano espera que se haga, cumpla con el ciudadano, pero, y te he escuchado en una entrevista relativamente reciente, este es el peor Congreso del que tenemos memoria, este actual. Este es el peor congreso del que yo he participado. En el resto, bueno, tengo también una memoria mala, ¿no? Pero finalmente, como no he estado adentro, no podría calificarlo con tanta dureza como sí califico a los congresos donde yo he estado, comparándolos con este congreso, con el actual, y este es el peor, a mi modo, el peor de todos. Ahora, ¿cómo se cura Pero esa hay 60 personas procesadas. procesada? Más de 60 en este momento, investigadas por la Fiscalía. Entonces, Investigadas. más de la mitad está investigado por la Fiscalía. ¿Qué es esto? Sí, son 67, más de Y la no, mitad. y no, Efectivamente. y no son por delitos de función. No, no, no. No. Entonces, No, bueno, no es que su ejercicio parlamentario han cometido un exceso es. o han Sí. difamado a alguien. No es eso. Significa que son personas que han llegado con su mochila al Con Parlamento, anticuchos. con anticuchos al Parlamento, ya estaban prontuariados cuando han llegado. Pero ahí hay un tema de los partidos, pues, Víctor Andrés. Podemos, claro. O sea, los partidos no hicieron el filtro adecuado y finalmente se han elegido, en algunos casos, a los peores. Así es. Yo presenté un proyecto de reglamento, de modificar el reglamento, una cosa relativamente más sencilla. El año 16, sí, cuando el APRA, 15 al final, ¿no? Cuando fui reelecto, pero el APRA se estaba yendo ya, ¿no? Ujú. Para cambiar el reglamento, porque ahí salió una relación de 44 electos que tenían prontuariado, que eran, bueno, que tenían Que tenían denuncias. Así es. Entonces dije, se cambia el reglamento, una cosa sencilla. Oye, señores, usted no juramenta mientras no solucione su problema. O sea, no asume
Así es. Mientras no sanee esa Así es. situación legal, Y entra el siguiente, entra el accesitario. que era muy sencillo. No había que hacer muchas cosas más. No había que haber una ley orgánica, la Ajá. Constitución. No. Usted no juramenta mientras no solucione su problema, que puede ser un día o 5 años. Y entra el siguiente. No lo aprobaron. Bueno, por obvias razones, ¿no? No, el APRA se opuso, que era una bancada importante, y la izquierda también. No lo aprobaron. Bueno, mencionábamos, vamos a hablar de temas de coyuntura, sin duda, pero mencionaba en la presentación que se trata probablemente del único parlamentario de los que mantienen vigencia que ha sido disuelto 2 veces por 2 2 veces. presidentes. Espero que no sea disuelto 3 veces, ¿no? Porque ya sería una mala suerte tremenda, ¿no? Ocurrió el año 92, cuando Víctor Andrés García Belaúnde era diputado por Lima, el Congreso había postulado por el Fredemo, el candidato presidencial de entonces Mario Vargas Llosa, la historia que ya se conoce. Alberto Fujimori disolvió ese Congreso y posteriormente Martín Vizcarra, el año 2019, disuelve otro Congreso en el cual participaba Víctor Andrés García Belaúnde. Así es. ¿Qué lectura, qué lección se A extrae ver, de algo así? En el caso de Fujimori, el año 92, claro, fue un golpe muy duro porque llevamos solamente 1 año y pico en el Congreso, y yo lo advertí en la Comisión Permanente de febrero del 92. Quise llamar al ministro de Guerra en ese momento para que pueda explicar las declaraciones del general Hermosa Ríos, ¿no? Juan ah, de Bari, ¿no? De Bari, claro. Juan de Bari, Hermosa Ríos, que Nicolás de Bari, Hermosa Ríos. Nicolás de Bari Hermosa Ríos, efectivamente, que había hecho unas declaraciones en diciembre 30, que había asumido la Comandancia General del Ejército y había hecho unas declaraciones contra el Parlamento. Entonces yo en febrero, en la Comisión Permanente, porque no había todavía legislatura, Ajá. pedí que inviten al ministro de Guerra, De defensa, creo que ya era. Defensa, sí, que después acabó fugado en México y con 20 millones de dólares también en su cartera, para que venga y explicar las declaraciones que había hecho su comandante general. Contra un poder del Estado Sí, constituido. Es decir, ya se sentían los Así. vientos de Bueno. que una movida de ese tipo podía ocurrir. Fue y la justificó. Ujú. Entonces dije, bueno, perdón, si el ministro de Defensa viene acá y justifica a Nicolás de Bari Hermoso, bueno, significa que acaba en un golpe de Estado. Así de simple, en febrero. Y quienes se opusieron no se podía censurar por la Comisión Permanente, pero a llamarle la atención, a presentar una censura más adelante, Ujú. a guardar la moción de censura más adelante, quien se opusieron fue Luis Alberto Sánchez, uno de ellos. Y también Antero Flores Arauz, mi amigo. Ajá. Entonces, bueno, O sea, desde el APRA y desde el PPC, así es. cierta Así consideración. es. Y el único que me apoyó fue Pope Olidera. Me quedé solo. ¿Qué tal dúo, eh? Me quedé solo. Pop y Vitocho, vaya. Pues, y el 5 de febrero, perdón, el 5 de abril, 30 días después, o algo más, golpe de Estado. Claro. O sea, yo lo anuncié en febrero. Dije, cuidado que acá viene un golpe de Estado. Cuidado. Ahora, Víctor Andrés, en ambos casos, tanto 1992 como 2019, siendo golpes contra la democracia. El de Alberto Fujimori de manera mucho más flagrante, era una violación al orden constitucional y luego se buscó una salida, ¿no? Que fue el CCD. En el caso de Vizcarra, un momento muy polémico también, ¿no? Pero en ambos casos, gran apoyo popular A ver. al cierre del Congreso. Sí. Por sí, eso te quiero sí, pedir una sí, reflexión, sí, porque sí, tú sí, como sí, político creo que eres sí, capaz de sí, aceptar sí. A ver, parte de ello sí. y recusar otra. ahí tienes varias explicaciones. Primero, que el año 92, ante el golpe de Estado, todos salimos a protestar. Los parlamentarios. Claro. Todos salimos a protestar. De izquierda y derecha. Hemos estado confundidos con LEDs, Rolando Malpica, Breña, estaba todos. claro. Todos salimos a protestar. Ajá. El 92. El 2019, no todos los congresistas salimos a protestar. Unos, la mitad o algo más. Pero había bancadas que aplaudían el golpe dentro del hemiciclo. Ahí está la bancada morada y la gente de izquierda. Que inclusive le abrieron la puerta al primer ministro Solar para que pueda entrar. Así es. Se escucharon patadones. No sé quién dio las patadas, pero de hecho se forzó la puerta y entraron. Entonces, esa es la primera diferencia. Todo el Parlamento solidario
con el primer poder del Estado y con la democracia, el 92, y medio parlamento solamente protestó y el otro medio parlamento estaba aplaudiendo el golpe de Estado. O sea, yo creo que ahí es importante. La disolución de Vizcarra. Así es, la disolución de Vizcarra. Pero ese por un lado. Por otro lado, el parlamento nunca ha sido muy popular, y en el caso de Fujimori y en el caso de Vizcarra hubo una preparación previa. Una preparación del terreno. Exactamente, con críticas constantes y permanentes, usando a la prensa para eso. Entonces, cuando viene el golpe, cuando viene el cierre del Parlamento, en el caso de Vizcarra fue un golpe con cirugía plástica, ¿no? con un Cavani de la política, porque no dejó huellas, hizo una cirugía plástica ahí y no puso puntos, simplemente cosió casi con rayos láser, ¿no? Con esa famosa negación fáctica. Bueno, pues allí ya había cierta predisposición de la opinión pública para aceptar el cierre del Parlamento, por las consecuencias que todos conocemos. Es que yo te digo algo que recojo cuando viajo, cuando converso con la gente en la calle. A mí la gente me pregunta por qué el presidente no cierra el Congreso, pero como si se tratara de una medida fácil que puede tomar un presidente ante un Congreso como el que vemos hoy en día, ¿no? En medio de una serie de escándalos y de denuncias. Entonces la gente dice, pero ¿por qué no cierran el Congreso? Es decir, en la ciudadanía lo que está instalado es que el cierre del Congreso, no la disolución constitucional, el cierre, es una medida que podría tomar un presidente ante un poder del Estado que no trabaja, porque así es como se percibe, lamentablemente, al Congreso, ¿no? Entonces como que hay una predisposición popular a que se sancione por y los cierre los abusos, congresos. por los abusos, que son abusos grotescos, pero en términos económicos no afecta mucho, son 100 millones, 200, 300 millones, que son grotescos para el país, para la pobreza del país, pero que en términos del presupuesto general de la República no significa nada, pero el efecto que causan es nefasto. Pero volvamos a lo anterior. El Congreso siempre no ha sido muy popular. Hay que recordar que los militares le dijeron a Belaúnde, en su primer gobierno, cierra usted el Congreso. El Congreso de aquella época era manejado por el APRA, el odrismo, que eran mayoría, y habían censurado a 11 ministros del presidente Belaúnde en su primer gobierno. 11 ministros, entre ellos Paniagua. Así es. Claro, era una oposición. Así es. Que obstruía. Entonces los militares, encabezados por Velasco, fueron a hablar con el presidente Belaúnde para que cierre el Congreso con el apoyo de la Fuerza Armada. Belaúnde dijo que no, porque era democrático. Paralelamente, y poco tiempo después, pasó lo mismo en Uruguay. Los militares le dijeron a Bordaberry, oiga, cierra el Parlamento, y Bordaberry cerró el Parlamento. Y se convirtió en un presidente títere de los militares. Exactamente, y después los militares lo sacaron y se pusieron ellos. Claro. Que es probablemente lo que estaba pensando Velasco hacer. ¿Qué cosa ha pasado en la historia? Belaúnde pasó la historia como un gran demócrata y Bordaberry como golpista. Y Bordaberry pasó al olvido y Belaúnde volvió al poder. Eso es lo que ha pasado. Entonces hay que tener conciencia clara de eso. El señor Vizcarra pudo haber pasado la historia con mejor pie si no cierra el Parlamento, sino cohabita con el Parlamento, o por lo menos, discute con el Parlamento, o litiga con el Parlamento, o lucha con el Parlamento, pero dentro de un marco democrático. No había necesidad de cerrar el Parlamento. No había nada grave para cerrarlo. Era una decisión que popularmente le iba a reportar a Vizcarra mucho apoyo ciudadano, que de hecho ocurrió. Y la pregunta nacía precisamente de ello, que percibo en la gente, en las personas que no son abogados y que son ciudadanos comunes y corrientes y que ven la política como un mal necesario, no como una oportunidad de cambio y mejora, que sería lo ideal, que para eso es la política. Por eso repito, como la necesidad de castigar a los malos congresistas a través del cierre del Congreso. Incluso recordarás que Pedro Castillo viajaba continuamente con el gabinete ministro, donde también estaba la señora Dina Boluarte, ¿no? Y tenían estos consejos de ministros descentralizados, donde se paraba en una tribuna un señor que decía ser jefe o presidente de una junta determinada. Nadie lo había elegido ni alcalde, ni regidor, ni congresista, ni autoridad, ¿no? Una junta de defensa, un medio de defensa. Y pedían el cierre del Congreso. Y al final todos pedían el cierre del Congreso y así se pasaron un año. Y Castillo copió, mal copiado, ¿no?
el cierre del Congreso de Vizcarra, ¿no? Vizcarra le decían también, cierra el Congreso, lo cerró de una manera cosmética, ¿no? Más elaborada, ¿no? Pero finalmente era un cierre. Y en el caso de Castillo fue una cosa muy burda, ¿no? Con poca preparación y casi improvisada. Por eso es que uno tuvo éxito y el otro no. Pero finalmente los dos cometieron el mismo error, ¿no? Y además, cumpliendo la ley, todos los ministros de Castillo empezaron a renunciar, comenzando por los que lo habían acompañado en el mensaje. Empezaron a renunciar porque sabían que se iban presos y en el Congreso lo vacaron, incluso con votos de Perú Libre y del bloque magisterial. Así que no vengan ahora a decir que nadie Así se es, acuerda cómo era el así es. tema. Entonces, ¿eso qué significa? Que mal o bien la democracia ha aprendido en su camino errático, ¿no? Ujú. En el caso de Fujimori, renunció solamente el primer ministro de los Ceros. Y el ministro de Agricultura. Y, que nunca nos acordamos su nombre. El Así es, ministro de Agricultura. así es. Fueron... El resto no. Hasta Boloña se quedó. Sí, claro. Cuando Boloña había ofrecido irse, se quedó. Ujú. Y yo creo que fue su perdición. Y luego, en el caso de Vizcarra, bueno, no hubo tanto, solamente del Solar que se fue, que tuvo que irse, qué sé yo, y uno que otro, pero nada más hubo. No, recompuso un gobierno, fue a nuevas elecciones y el nuevo Congreso, a hierro matas, a hierro mueres, lo vacó. Y en el caso de Castillo era la tercera vez, pero ya había una lección aprendida las 2 veces anteriores y por lo tanto la reacción fue mucho más negativa, ¿no? Y mucho más rápida también. Pero Rápido. para ir cerrando esta parte, la pregunta se mantiene o en todo caso cambia. ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía confíe una vez más en los políticos y elija un Congreso de calidad? Porque si yo pienso que el Congreso al final es lo mismo, nada va a cambiar, o entre comillas, son los mismos sinvergüenzas de siempre, la gente va a votar como quiera o va a votar en voto de castigo. ¿Qué vamos a elegir el próximo año? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que hay que hacer, ¿no? Muchísimas cosas. En realidad no hay una fórmula mágica, ¿no? No una forma. Pero que puedan ser los partidos. Sí, pero por ejemplo, yo creo que el voto tiene que ser voluntario, totalmente voluntario. La gente que va a votar a desgano, vota mal. No le interesa la política, no le interesa votar, va a votar como reacción por sus odios, sus rencores, sus rencillas, o sencillamente de manera irresponsable y a ver quién le pasa la voz para votar por alguien durante la cola. Entonces yo creo que eso es fatal. En segundo lugar, los partidos tienen que ser más exigentes, el jurado tiene que ser más exigente. ¿Cómo es posible que haya partidos con firmas falsificadas? O sea, solamente el hecho de aceptar que un partido tiene firmas falsificadas significa que los que están allí creen que la falsificación es el camino del éxito. Y eso no se puede aceptar. No se puede aceptar. Y el jurado no está haciendo nada hasta el día de hoy. Está cruzado de brazos y no, que ya prescribió, que es muy tarde. No. Que a mí no me compete ver las firmas, cumplen con reunirlas. Así es. Al final, ¿quién verifica? Eso, y ahora hay 48 partidos, ya han entrado 3 nuevos últimamente. Claro. Entonces, eso no se puede ni aceptar. O sea, no le echemos la culpa solamente a los partidos, también a las autoridades electorales y finalmente al pueblo soberano. Como decía Sarmiento, el pueblo es el soberano, pero al soberano también se le educa, también se le instruye. Claro. Pero Y eso tiene que dársele la motivación de votar por partidos que realmente tengan una presencia y una significación política. ¿Qué tiene que hacer Acción Popular para no tener nuevamente una bancada con estos niños, con estos... Bueno, ha tenido varios integrantes de la bancada de Acción Popular, entraron 16, hoy día quedan 9 nada más. sí. Eso ya te dice que ha habido un problema muy serio, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Acción Popular para no repetir los vicios, los problemas del pasado? Yo espero que no mucho, porque ya hay autoridad. En esa época no había autoridad. El jurado, por un señor... dentro de Acción Popular. Sí, no, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de un señor Rodríguez Patrón, doy el nombre, era una persona que boicoteaba a Acción Popular, y creo que a todos los partidos, no creo que haya sido solamente... Negaba todo y cuestionaba todo. Elecciones internas. Entonces no nos reconocieron ni al tesorero. Acción Popular durante 8 años no pudo tener cuenta corriente de un banco porque no tenía los tesoreros o los responsables o los apoderados no eran reconocidos por el jurado, ergo no eran reconocidos por el banco. O sea, un partido que no tiene ni siquiera alguien que pueda pagar la luz a través de un banco, bueno, es un partido que está disminuido. Entonces estos señores no reconocían ninguna de las elecciones internas que hubo en el partido.
Tuvimos 4 secretarios no reconocidos en esos 8 años. Y por lo tanto, el partido estaba a la deriva, totalmente a la deriva. O sea, esta representación parlamentaria que ha sido tan Es criticada hija de ese del barco a la gobierno que deriva. hubo en AP. Así es. Ahora no hay un desgobierno. Ahora no, hay un gobierno. El tema es, no se trata de que haya buen o mal gobierno, se trata de que haya gobierno. O sea, un país no puede estar sin gobierno. No está bien, pero en el Y un caso de partido Acción tampoco. Popular, ok. Un partido, una empresa no puede estar sin directivos. Así de simple. Si no está, está al garete. Ese es el problema. Entonces yo creo que eso, solamente ese hecho de tener autoridad, nos va a permitir escoger mejor. Víctor Andrés García Belaúnde va a ser candidato al Congreso, a la presidencia. He conversado con gente de Acción Popular que me dicen que está en el bolo como probable candidato presidencial. Sí, sí, bueno, me están buscando y me han proclamado candidato a la presidencia de Acción Popular en Lambayeque, en Loreto, etcétera, Presidencia ¿no? de la República, no del partido. El partido tiene un presidente. O sea, candidato a la presidencia de la República de Acción Popular, Claro, ¿no? exacto. Así es, Ajá. de Acción Popular. O precandidato mejor, porque hay que elegirlo todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay varias bases que se han pronunciado, yo les agradezco mucho. En Ica también me dijeron lo mismo, pero en todo caso es un tema que decide el partido, no lo decido yo. Yo estoy dispuesto, estoy haciendo gimnasia y ejercicio para estar en forma, pero no depende de mí, depende del partido. Yo haré lo que el partido diga. Ahora- Yo ocupo el cargo que el partido me diga, Ok. desde conserje hasta candidato a la presidencia si es necesario. Pero uno podría intuir que si no es candidato presidencial, sí sería un candidato al Congreso. También es probable que sí, pero también dependerá del partido. Si el partido cree que yo puedo ser útil en el Congreso, lo haré. En este momento, ¿quién se proyecta como candidato presidencial de Acción Popular? ¿Quién está más? Bueno, ¿Alfredo Barnechea? Alfredo quiere ser, está empeñado en hacerlo. ¿Cuenta con tu apoyo? Es amigo mío y yo lo aprecio mucho. Yo, Pero como candidato yo presidencial. siempre lo apoyaré en todo lo que él quiera, siempre y cuando tenga el respaldo del partido. Para mí es importante lo que decide el partido. Si el partido decide elegirlo a él, yo soy el primero en apoyarlo. Pero tiene que hacer el partido. O sea, no pueden haber candidatos individuales o candidatos por interés propio o candidatos Mediáticos que van a todas las entrevistas, pero aún no son candidatos del partido. Así es. Lo importante es que el partido te respalde y te necesite. Que tú seas útil para el partido y que el partido crea que tú puedas ser útil para unas elecciones, ¿no? ¿Raúl Díez Canseco Terry es otro probable candidato? No, él ha desistido de todo, pero es un gran amigo y es un gran promotor del partido, es un gran promotor de las candidaturas que están allí. Y bueno, y creo que va a ser una pieza importante en un proceso electoral. Ahora, nos decía Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho, estoy haciendo ejercicio para la campaña, estoy visitando el Perú. Tiene 76 años, Sí, ¿no? Podría ser un senador. sí, sí. ¿Te ves en el Senado? Y cenar bien. Y cenar allá en la Y Plaza cenar- Bolívar. Cenar en la Plaza Bolívar, sí, sí, que me dicen que ha mejorado mucho el menú. Ah, sí. Pero a costa de A costa del pueblo, a costa del Ese pueblo. es otro tema. Ese es el tema. Costa de ese es el mucha tema. molestia. Y creo que eso, si bien nos da para una broma, es un tema que tiene que cambiar. Se tendría que Tiene- cambiar mucho un próximo congreso, ¿no? Tendría Total, que cortar gollería. Mira, A ver, ¿qué tendríamos tú que tienes hacer? una cultura política también muy amplia, y tú recordarás que antes del cierre del Congreso por Fujimori, Antes del 92. antes del 92, diputados era 180 personas, senadores 60, Así es. 240 parlamentarios. Esos 240 tenían cada parlamentario una secretaria y una oficina y nada más. ¿Cómo era tu oficina? Tú eras diputado en ese. Muy chiquita. Primero la oficina la pagaba yo, en Conaco, la alquilé yo. Ya el año siguiente, o mejor dicho, la legislatura siguiente, el 90, Ajá. ya me dieron una oficina pequeñita en Azángaro. Pero la primera la pagaba yo. ¿La compartía con quién? Con Mome, Con Gustavo Mome. con Gustavo Mome. Wow. Así es. Alquilamos los dos, una oficina la dividimos en dos. La mitad era de él y la mitad era mía. Conaco es un edificio que estaba frente al Así es, Congreso, así a la es, Plaza Bolívar. así es. Así es que Que no había gasto de instalación. nada. Era austero. Ese parlamento le costaba al Perú $40 millones en su momento. Este parlamento con 130 parlamentarios le cuesta al Perú $400 millones. Claro, porque estamos hablando de miles de millones de soles. Y en esos 20 años el dólar se ha devaluado 25-30%.
no se ha volado 400%, No, no. 400%. Es una exageración lo que vemos hoy en O día. 10%, o 10 veces más. Entonces, eso hay que corregir. Víctor Andrés, yo he visto a los congresistas, en esa época yo era estudiante universitario, del 85 al 90, llegaban, no estoy exagerando, algunos llegaban en micro, se Ah. bajaban en la avenida Bancay y caminaban, sobre todo los de izquierda, los Sí. que llegaban en micro. Yo te veía caminando de Palacio de Gobierno a la Plaza Bolívar. Claro, el Palacio de Gobierno, mejor dicho, en esa zona, al final del año 85, que habías dejado de trabajar con el gobierno de tu tío, Fernando Belaúnde Terry, pero ese era un poco, ibas Sí. al edificio Conaco, ahora entiendo, Sí, sí. estabas al frente, ¿no? Claro. Los congresistas no llegaban con estos camionetones, No, con no, esta parafernalia, con estos asesores que les cargan el maletín, que perdóname, no es pues el alumno más destacado de la universidad, el más capacitado de su zona. Sí. Es el primo, Sí. el ahijado, el Al- sobrino. Todos. Es decir, creen que es una gran agencia de empleo, ¿no? El parlamentario ganaba en ese momento, hasta el año 85, ganaba $200 de sueldo, equivalente a $200 de sueldo. El presidente de la República ganaba un poquito más, $250 mensuales. Fue el último recibo de un cheque que Belaúnde recibió en julio del 85 antes de irse a su casa. Luego se suben a 800 o $1,000 y ahí se queda hasta el año 92. Pero después cuando... Decían eso, que era un equivalente de $1,100 lo que ganaba un parlamentario. Y luego del 93 con el CCD... 4.000 soles, 4.500 máximo de hoy. Al que el CCD, con Fujimori empiezan los sueldos de esta naturaleza. Empiezan un poco a crecer. Y se pusieron un sueldo equivalente al sueldo del presidente de la República, una cosa un poquito menos, que es 15.000 soles, Claro. que se mantiene ahora, pero claro, se mantiene ficticiamente, porque hay una serie de, Así es. de entradas por otros conceptos Así es. que hacen que ganen bastante más. Por ejemplo, la semana de representación viene a representar para cada parlamentario varios miles de soles, solo una parte tiene que rendir cuenta, el resto Claro. basta una declaración jurada, pero se van sumando conceptos y hoy en día un parlamentario está cerca de los 30.000 soles, que creo ni los periodistas ni los peruanos de a pie pensarían que que está mal que un congresista gane un sueldo adecuado a lo que representa un trabajo de 24 horas al día. Yo te voy a contar una anécdota. Pero no estos niveles en los cuales se reparten bonos a trabajadores que en realidad son recomendados, gente cercana, todo este festín de dinero que hoy en día reparte el Congreso. Te voy a contar una anécdota. Cuando Belaúnde deja el gobierno, recibe la visita, invita a Alan García, presidente electo, su sucesor, lo invita a comer a Palacio de Gobierno para enseñarle el Palacio y llevarlo por todas las habitaciones de Palacio para que conozca Palacio, ¿no? Cuando llegue con la onda presidencial, no se vaya a la habitación equivocada, ni ingrese por la puerta de atrás, ¿no? Bueno, y en la comida, después de recorrer Palacio, en la comida, García le dice a Belaúnde, presidente, le dice, ¿cuánto gana usted? Entonces Belaúnde voltea y dice al edecán, que creo que era Quiabra, porque Quiabra fue decán de Belaúnde, no sé si sería él. Le dije, oye, decán, vaya usted a mi escritorio y encima de mi escritorio la boleta. Hay un sobre que es mi último sueldo que he recibido, así que por favor usted me lo puede traer para enseñarle al presidente electo cuánto gano yo. Entonces fue la decán, regresó con el sobre, de donde abrió el sobre, aquí está, esto es lo que gano yo. Entonces la García lo vio, $250, equivalente a $250. Pero ¿usted gana esto? Sí. ¿Y usted puede vivir con esto? Bueno, Violeta es muy austera, yo también. Tenemos hijos ya profesionales, no nos cuesta nada, y aquí en Palacio no gastamos ni siquiera en peluqueros. Así que, inclusive he ahorrado un poco. Pero bueno, como Belaúnde lo vio tan preocupado García... Bueno, García tenía 35 años y hijos pequeños. Oiga, presidente, yo sé que usted es un hombre joven, yo sé que usted tiene hijos en edad escolar, esto no le va a alcanzar. Pero no se preocupe. Yo mañana, que es el último Consejo de Ministros, yo era secretario del Consejo de Ministros, o sea que lo recuerdo perfectamente bien, vamos a aprobar el aumento del sueldo presidencial para que usted pueda ganar más y pueda pagar el colegio de sus hijos. Muchas gracias, presidente. Y yo hice el decreto. Caramba. ¿Ya? Al día siguiente se aprobó en el Consejo de Ministros.
se subía de 250 a $500, algo así. Salió en la prensa. A García le subieron el sueldo a García, se subió el sueldo. García salió furioso. Esto es una trampa, me están haciendo una trampa. Yo no he pedido nada, no quiero nada, no necesito nada. Renuncio a que me suban el sueldo. Una celada. ¿Qué te parece? Y al día entonces Belaúnde me dijo, hay que anular el decreto, se anuló el decreto. Se anuló. Se anuló. Qué interesante. Eso no... Se anuló porque García protestó. Claro, si Belaúnde sacaba un decreto para ayudar a García y García lo rechazaba, Claro. a pesar que el día anterior lo había aceptado, y casi lo había pedido, entonces Belaúnde se molestó y se anuló. Entonces, te quiero decir con esto es que la demagogia está en todas partes. Está en todas partes, es verdad. Por eso ¿No? yo insisto, aunque alguna gente que nos ve y comente el podcast va a decir, no, pero debería ser ad honorem. En realidad los políticos, si trabajan la cantidad de horas que dicen que trabajan por el país, deberían tener una remuneración adecuada. Además, muchos vienen de espacios en los cuales probablemente estarían ganando más y Así es. deberían ganar un sueldo que sea apropiado. Hoy en día, esto que has contado, Víctor Andrés, es interesante porque durante 5 años, Víctor Andrés García Belaúnde fue secretario de la PCM, la presidencia del Consejo de Ministros. Tú llevabas las actas de las reuniones del Consejo de Ministros, así es. Claro, porque se ha dicho que era secretario del presidente Belaúnde y no, era secretario del Consejo de Ministros. Así es, del Consejo. No de la presidencia del Consejo de Ministros, porque era una oficina diferente. Claro. ¿No? La oficina del presidente del Consejo de Ministros sirve al primer ministro. Yo servía al Consejo de Ministros que lo preside, en realidad, el presidente de la República. Claro. Pero, bueno, estaba en la instancia. En esa época no había nepotismo, pues. No había ley. O mejor dicho, claro, no había una ley que prohibiera. Claro, si no, Vitocho no hubiera así es, no hubiera podido ser de ninguna manera. Bueno, en esa época el presidente Belaúnde tenía un hermano que era diputado, Francisco Belaúnde, ¿no es cierto? Y otros, ha habido otras hermandades y personas que han participado en política en aquellos años. Luego vino la ley que evita que exista el nepotismo, que creo que es importante, es saludable. Ahora, volviendo al tema, hoy en día ha trascendido, pues hace muy poco, ¿no? Que la presidenta Boluarte quería que le suban el sueldo, quiere que le suban el sueldo, ¿no? 40.000 soles se habla. Pero también hay quienes dicen, no, pero no solamente están pensando en el sueldo de hoy, están pensando en la pensión, porque luego de dejar la presidencia, pues reciben una pensión. ¿Cómo lo lee el ciudadano? ¿Cómo lo lee el ciudadano? Pero ha podido hacerlo el último día que se iba, para favorecer, no sé, al que viene. El que viene lo pide y yo se lo doy. Claro. Y claro, y no va a reaccionar como Alan García. Se dirá a decir, pero es su pensión, pues. Bueno, pero podía simular un poquito, ¿no? Tendría lógica que el presidente gane lo mismo que gana un ministro, pero García cambió esto. Así es. Cambió bueno, es que Toledo, el primero que se levanta el sueldo es Toledo. Por supuesto. Con el primer ministro Roberto Dañino. Y su primer jefe de gabinete. Así es. Y una serie de personas, de banqueros, amigos de Roberto Dañino, le recomiendan que el presidente de la República no puede ganar menos de 50.000 soles. De esa época. Claro. Y se le pero ante la protesta se baja a 30 o a 25, ¿no? Y ahí y después llega García y se baja a 15. Así es. Bueno, y esto al final, claro, ministros que ganan más, hay toda una distorsión. Claro, y los vocales supremos, o sea, el tope siempre en el Perú ha sido el presidente de la República en el Estado es el que más debe ganar. Hoy día eso no se cumple. Porque como el presidente de la República se ha quedado en un nivel y el resto se sube solo. El Contralor, el Defensor del Pueblo, Vocal Supremo, Fiscal de la Nación, Fiscales Supremos, etcétera, etcétera. Todos reclaman además ganar mucho más. Ahora, volviendo al tema que nos llevó a esta digresión interesante respecto a los sueldos presidenciales, pero lo que está pasando con el Congreso, ¿no? Porque bien lo decías, se promete esta nueva bicameralidad bajo el supuesto de que no se va a gastar más. Estamos viendo que no solamente hoy se gasta mucho más que el año 92 que se cerró, sino que ahora se está gastando mucho más. Para implementarlo. 93 millones de soles para implementarlo, eso es lo que vale un edificio. ¿Pero no te parece un escándalo? Claro que sí. Eso vale más que el edificio. Hay un edificio que iba a costar 40 millones de soles que iban a comprar los bancos de crédito, que me parece, sí, puede ser necesario. Además es un buen edificio. Pero gastar 93 en implementar, ¿qué cosa? No, eso es simplemente es una manera de crear puestos de trabajo sin hacer nada. Y además,
con pocas personas que están reunidas en este momento en San Luis, En la Videna. frente a la Videna. ¿De cuándo aquí un oficial del Congreso está tan lejos del Congreso? ¿De cuándo aquí? Ganando sueldos nuevamente. O sea, no tenemos nada en contra de profesionales que seguramente tienen una maestría, pero trasciende a la información. Sueldos de 20.000, 19.000, 18.000 soles. Eso es una cachetada al pueblo peruano. No, eso es terrible. Por eso es que yo creo que hay que aprobar una norma para que el Congreso no tenga facultades para fijarse sueldos, ni fijarse plazas, ni fijar gastos. ¿Quién tendría que hacerlo? Bueno, Una entidad especializada. quizás, ¿no? quizás la Contraloría, con la aprobación de la Contraloría. Si la Contraloría no aprueba, no pasa nada. O sea, pero es consciente que lo que hay hoy día en el Congreso es nocivo. Es que ellos inclusive se han excedido inclusive porque están aprobando, aparte de lo suyo, aprobando leyes que crean presupuesto, Claro. que afectan al presupuesto. Y esto es una cosa terrible, por una sencilla razón, fíjate. Se creó en la Constitución del año 78, 79, algo que es muy práctico, para evitar que se discuta el Parlamento o se enfrasque el Parlamento con una discusión tremenda con el gobierno y que por aprobar un presupuesto no se apruebe nada y se quede el país sin presupuesto. Eso pasó en los años 40, en época de Bustamante y Rivero, y el Parlamento casi entró en receso porque había una discusión entre el gobierno y el Parlamento por el presupuesto. Total, no se aprobó el presupuesto y el Perú quedó un poco en el aire. Bueno, eso se superó con la Constitución Constituyente del año 78 y se dijo lo siguiente, que si el 15 de diciembre el presupuesto que tú has mandado, el gobierno ha mandado al Parlamento en agosto o en septiembre, no se aprueba como yo quiero, yo puedo aprobarlo solo. Claro. Es como decir el silencio administrativo posible. Así es. Y eso no se aplica. Pero si el gobierno se da cuenta que el Congreso le está metiendo gastos innecesarios. Cada año aumentó su presupuesto al Congreso. Cada año. El gobierno, y no 5%. Así es, mucho más. 15, 20% cada año. Entonces el gobierno podría decir, no, señores. Pero no tiene fuerza el gobierno. Claro. Espera. El gobierno se siente a esperar, llega el 15 de diciembre y lo aprueba solo. Aprueba su presupuesto. Que se mueren de miedo. Lo que ha hecho el gobierno de Dina Boluarte es para evitarse escaramuzas con el Congreso, decirle sí a todo. ¿no? Bueno, ese sí a todo les cuesta a todos. ¿Y por qué se reparten bonos de 10.000 soles a los trabajadores del Congreso alegremente? Porque hay plata, o sea, lo dice el presidente del Congreso. Sobra. Ahí está el presupuesto, ¿no? Pues, que lo hacen ellos. Y sobran el dinero. Y en vez de devolverlo, no, hay que repartirlo. No puedes. Entonces, con ese criterio, también hay que hacer lo mismo en las municipalidades. Si una municipalidad no logra gastar todo su dinero a fin de año, ¿qué es lo que pasa? Que lo devuelva al contribuyente, pues. Claro. Ahora, entonces, ¿crees que un nuevo Congreso tiene que cambiar todo, tiene que cortar todas estas gollerías? Tiene que cortarlas. Y tiene que cortarlas de raíz. Si no, vamos a seguir con congresos que cohabitan con el gobierno y que pueden aprobar cualquier cosa, ¿no? Y que lamentablemente es la sensación que tiene la gente. ¿no? O sea, acá hay un gran, a pesar de lo que se puedan decir a través de los medios de comunicación, aquí hay una convivencia en la cual unos están bien a costa del resto, que tiene el gran flagelo de la inseguridad, una mala atención médica, una pésima conexión a través de carreteras. Esos 93 millones de soles que van a gastar en implementar un Congreso que ellos no van a manejar, porque es el siguiente Congreso. Así es. ¿Cuánto sería, qué importante sería que ese dinero se dedique a salud o a educación? ¿Cuánto se ganaría? Escuelas, hospitales, ¿cuánto podríamos hacer con ese dinero? Y lo otro es que se le vea trabajando a los congresistas, ¿no? Porque lamentablemente, yo no digo que no trabajen, pero pasa lo siguiente. Las sesiones hoy en día en las comisiones pueden ser presenciales o pueden ser remotas. Entonces, cuando tú vas a una comisión, por ejemplo, fiscalización, que es importante, se va a debatir un tema, solo ves a 1 o 2 parlamentarios con el presidente. Y es una comisión que tiene más de 20 miembros. Sí. Se supone que el resto está conectado, se supone, ¿no? Remoto, se supone. Pero ¿cuál es la impresión que se lleva el ciudadano a pie cuando ve que, ¿no? Comisión del Congreso, Constitución, Economía, Presupuesto, Fiscalización, está el presidente y 2 personas? Claro. Y además hay otra cosa.
que en el Perú, el Congreso del Perú es el que más comisiones tiene. Tiene 45 comisiones. 45. ¿Cuánto era en tu época? Nada, Mucho menos. depende. Hablemos del 2006 al 2011. Había Gobierno de García. 20 o 21 comisiones. Y una que otra extraordinaria. De 20 a 25. Ahora hay tantas comisiones extraordinarias como ordinarias. Eso fue. Hay, por ejemplo, una comisión de seguimiento del COVID. El COVID ya desapareció, que yo sepa. Hay una comisión de seguimiento del COVID. ¿Y eso qué significa? Que cada comisión con 10 personas o 15 personas trabajando con presupuesto. O sea, cada comisión, el funcionamiento de comisión le cuesta al Estado, al Perú, unos 100.000 soles mensuales. Y a ver si llegan a algo. Hemos tenido comisiones especiales que no han llegado a nada. A nada. ¿No? Hubo una comisión que investigó el presunto fraude del año 2021. No llegó a nada. Y estas comisiones son creadas para crear puestos de trabajo para los amigos. Eso es, al final. Nada más, es para eso. Y eso significa muchos sueldos también. Porque si tú le das un trabajo a un amigo, le vas a decir, oye, compadre, dame parte de tu sueldo porque tú estás ganando mucho. Como los sueldos son por encima del promedio, ¿no? Entonces, el Congreso se gana muy bien. Así nos van a odiar los trabajadores del Congreso. No hay nada personal contra ellos. No, Lo que pasa es que hay un problema en este momento. Se ha exagerado en este tipo de... No, ganan una secretaria de un ministerio o de una empresa privada, gana mucho menos que una secretaria del Congreso. Es clarísimo. En buena hora por ellas, pero ahí viene la viveza. Quien la tiene como secretaria le dice, bueno, como tú vas a ganar más, dame parte de tu sueldo. Claro. Antes denunciaban porque había procesados. Urteaga, ¿no es cierto? Claro. Urteaga, que ha estado preso, o sea, y ha estado con mandato. El famoso Comeoro, también preso. Sí. Y otros casos que fueron emblemáticos, procesados, perdieron el fuero, salieron del Congreso. Hoy en día, nadie pierde la condición de congresista, salvo un caso por ahí que hubo al inicio. Sí. Entonces, ¿cuál es el mensaje para los trabajadores? No denuncien, porque al congresista no le va a pasar nada. Sí. ¿Te acuerdas también la señora esta que fue notaria de Huancayo? Canchaya, sí. Canchaya, que era tenía, del PC. que tenía sus trabajadores del Congreso como empleados domésticos en su casa. Una señora que era nana, empleada en su casa, la puso como asesora. Así se llevaba todo el sueldo. Pero fueron retirados del Congreso. Y sacados. Ahorita no, ahorita los blindan a todos. Ese es el gran problema que tenemos. El año del 80 al 85 hubieron un desafuero y 2 o 3 denuncias contra los parlamentarios. Hoy día hay 60 denuncias por año. Esa es la diferencia. Bueno, eso tiene que cambiar. El tema es cómo cambia, cuál es el compromiso de los partidos, y esperemos ver a Víctor Andrés García Belaúnde dando una batalla ahí, porque sin duda no va a ser fácil. Ya para algunos partidos esto se convierte en un modo de vida, un modo de tener trabajo para sus militantes. Sí. Claro. Quiero un análisis de Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho, un análisis porque así como es parlamentario también comenta la política, lo vemos en distintos espacios. Se habla mucho de que el voto, por la cantidad de aspirantes que hay o precandidatos, se habla mucho de que el voto se va a partir, el voto se va a perder, sobre todo cuando se habla de la derecha, ¿no? Se acaba de retirar Hernando de Soto como candidato, pero se decía Keiko Fujimori, López Aliaga, Hernando de Soto, Philip Butters, Carlos Álvarez, la derecha va dividida, no llega a segunda vuelta. ¿Es importante que se unan, que haya alianzas o el elector no cree? Pero nunca se han unido, ¿no? Pero nunca se han unido. Hay gente que insiste el mejor... que la derecha vaya unida. La derecha es muy egoísta y muy ambiciosa y quieren tener a su gente directamente, ¿no? La mejor prueba es Keiko contra PPK, eran lo mismo. Pero no. Keiko es derecha, Keiko nos ha privatizado, Keiko nos ha dado negocios, Keiko nos ha dado concesiones, Keiko nos ha dado todo. Bueno, el fujimorismo, quiero decir, ¿no? Porque Keiko era en esa época menor de edad, ¿no? Pero no. Queremos a PPK, que es uno de los nuestros, que ha trabajado con nosotros, es comisionista, es lobista. Entonces ahí está, la división clarísima. Y al final le dijeron hasta Keiko, para ganar, que era ladrón porque su padre era ladrón. Se lo dijeron en plena campaña. Entonces, nunca ha habido esta unión. El año 56 también la derecha estaba partida. Era el Banco Popular con su candidato Prado y el Banco de Crédito con su candidato Lavalle. Bueno, pues, 2 bancos compitiendo en la presidencia de la República.
Entonces, yo creo que nunca ha habido ese tipo de unión. Pretenderla ahora es imposible con 46 o 45 candidatos. ¿Tú crees que Keiko Fujimori, como algunos suponen o soñarían, va a dejar de ser candidata presidencial en las elecciones del próximo año? No lo sé, no estoy cerca a Fuerza Popular, así que no sé lo que piensan ellos. Pero es que hay gente como Mick Torres, como Galarreta y otros que dicen, ella es la candidata natural. Sí, es que no hay otro natural, pues. Ajá. Y la naturaleza es muy sabia, ¿no? Ellos creen que la naturaleza es muy sabia y puede ganar. No tienen otro candidato. O es ella o el partido quizás no pase la valla. ¿Y Keiko tiene más posibilidades ahora que hace 5 años, que hace No, 10 años? no. Se ha gastado mucho Fuerza Popular en el gobierno. Bueno, en el Congreso, pero cohabitando con el gobierno. Ujú. Se ha gastado, se ha debilitado. Y yo creo que van a salir muy mal parados los que han colaborado con este gobierno y con los anteriores, sobre todo con este gobierno, ¿no? ¿Te refieres a Fuerza Popular, Alianza para APP, el Progreso, APP, Alianza para el Progreso, sí. Somos Perú? Bueno, pero Somos Perú no es un partido, es una etiqueta, ¿no? Que se alquila, ¿no? Pero APP, que tiene un dueño y que tiene una estructura más o menos, y que Fuerza Popular, que también tiene su estructura, son los que van a más sufrir, pero que Somos Perú, y bueno, Claro, lo alquilas. ese análisis abriría efectivamente una oportunidad para Acción Popular, pero ¿cuánto van a pensar el tema de los niños, por ejemplo? Yo recorro todo el Perú constantemente y te voy a decir que el tema de los niños no lo he visto mucho, o no me lo han sacado en cara mucho en los viajes que hago. Y yo creo que porque el 10% solamente de la población en el Perú sigue o está al día en temas políticos recientes. El 90% está en otra cosa. Está en otra cosa. Entonces, los que recuerdan el tema de los niños son los que siguen la noticia, tú y yo, que tenemos la noticia política todos los días. Pero el que no está en el caballo viendo las cosas de cerca, no le afecta Pero mucho. sí es grave para Acción Popular. Pero por supuesto que Es un sí. antes y un después. Pero por supuesto que sí. ¿No? Es Nos va a bochornoso, afectar. es vergonzoso. No va a afectar. Pero yo que recuerdo el Perú, te voy a decir, no creo que nos afecte tanto como para poder decir que vamos a ser derrotados. No. ¿Qué Yo creo que sí va a afectar, pero no va a ser significativo. Apelo nuevamente a tu capacidad de análisis político. ¿Le ves alguna posibilidad a Philip Butters? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que Phyllis Butters es un buen comunicador, es muy inteligente, es un hombre de respuestas rápidas, pero también de respuestas hirientes, ¿no? Entonces puede abrir brechas con mucha facilidad. Pero sí, puede hacer una buena campaña, yo creo que sí. Y otro candidato interesante para la derecha, que en este momento tiene que mostrar una gestión, es el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Pero nadie lo conoce fuera de Lima. Yo creo que en Lima puede tener votación siempre y cuando empiecen a funcionar las obras que están en camino. Ajá. Si el tren no funciona antes que él sea candidato, difícilmente puede capturar a esa población. Si la vía Espesa o la Ramiro Pradales, que son obras que están detenidas hace mucho tiempo y que él las ha puesto en marcha Ujú. en buena hora, si no funcionan bien, no los créditos no los va a tener inmediatamente, los va a tener cuando estén bien, cuando estén funcionando adecuadamente. Y no sé si el tiempo le va a dar, ¿ah? Y Carlos Álvarez, que ha sorprendido a muchos, porque es un personaje que viene del humor televisivo, pero que aparentemente también ha tenido una buena receptividad en cierto sector. Sí, se expresa bien, pero sus críticas son contra la corrupción y eso no es suficiente. En una campaña política tiene que decir algo más, tiene que proponer algo más. Tiene que... eh, él ha sido un humorista exitoso durante los últimos 30 años. Bueno, pues tiene que despojarse de eso y convertirse en un serio candidato a la presidencia. Bueno, eso no es fácil. Ese tránsito no es fácil. Ujú. Tiene que ver cómo lo hace. Hay otros que lo han intentado, ¿no es cierto? A distintos niveles, o para Claro. el Congreso, Bueno, para una alcaldía. No ha también sido fácil. Pantuflas pudo haber sido candidato a la presidencia, que fue muy conocido. Pero mira, te estás remontando a un humorista de hace muchos Bueno, años. pero era un humorismo serio, elegante, ¿no? Pantuflas, ¿no? Carlos Oneto, si no me equivoco, ¿no? Carlos Oneto era, claro, Sí, el sí, claro. chacachac. Sí, pero Pantuflas era un personaje Para decir que interesante. está bien viejo. Tocho. Pero uno entra, hoy día en Google pues te pone al día en todo. Eso es verdad. Y
¿Habrá un espacio importante para un candidato de izquierda luego de lo que ha significado Pedro Castillo Siempre, y otros? siempre habrá. Tanto como para decir que habrá un candidato de izquierda en Sí, segunda vuelta. porque la izquierda representa un poco el desagrado, la frustración, o la envidia, o, o el rechazo al establishment, o el rechazo al statu quo, el rechazo a la ineficiencia del Estado, o a la ausencia del Estado. Entonces todo eso alguien tiene que capitalizarlo. Vivimos en un país donde el Estado no funciona. Claro. No funciona. Ese es La el error. gobernanza está mal hecha. O sea, el Perú es hoy un país con recursos, con riqueza, con capacidades, donde Y no hay gestión así es, no de hay las gestión. autoridades. No hay gestión. Y entonces anda solo el país. Claro. Anda Pero ¿hay algún candidato en la izquierda que en ese momento llame tu atención, sea interesante como adversario? No conozco. Verónica me dicen que ya no va. No, Era una interesante ha, de- ha- su ha- ha participación. dejado sus aspiraciones de lado en pos de un Vicente Alanoca, que es un candidato que viene Sí, de Puno, pero no lo conoces. no lo conozco. No lo conoces. Y yo creo que hay un sector, un 10% de la población o más, que siempre está encontrada con el Estado y que se siente O frustrada sea, hay un espacio para la izquierda, siempre. además de Acción Popular, que es un Sí, partido de claro, izquierda. claro, nosotros somos de izquierda, pero de izquierda razonable, ¿no? O de centro izquierda, como Antes le decían llaman los 80 la izquierda responsable, ¿no? responsable, Bueno, no sé claro. con Johnny Lescano qué tan razonable o responsable sea. Bueno, hay algunas excepciones. Hay que devolver, pero él está fuera del partido, ¿no? Él renunció al Renunció, partido fue. ante el temor que lo expulse. Ajá. Se adelantó y se fue. Bueno, le deseo suerte, ¿no? ¿Estarías a favor de una amnistía para que vuelva Johnny Lescano a Acción Popular? A ver, no creo que él la pida, pero no sí, creo que él la quiera. solicita, no creo que él la solicite porque se ha peleado con mucha gente y ha dejado muchas heridas abiertas, ¿no? Así que no creo que el partido quiera recibirlo tampoco, ¿no? Vamos a pasar ya al espejo, que es una parte interesante de esta entrevista donde vamos a conversar con Víctor Andrés, con Vitocho, frente a un espejo, lo que le vamos a preguntar. Pero vamos a hablar ahora desde el espejo, breve, rápido y directo desde el espejo. Nos vamos para allá con Vitocho. Bien, hemos invitado a Víctor Andrés García Belaúnde, a Vitocho, aquí al espejo, para que a través del espejo nos cuente un par de verdades más. La primera de todas, la que todos tenemos frente al espejo cuando nos levantamos. ¿Qué ves, Víctor Andrés? Un muchachón de 76 años, pero con ganas de seguir en la política. Bueno, lógica, los políticos no se retiran. No se retiran, los retiran en todo caso, pero ellos solos no se retiran. ¿Los retira el voto o los retiran los años? Los retiran el voto más que los años, yo creo, ¿no? El voto y el aprecio o desprecio de la gente, ¿no? Que lo conocen perfectamente bien. Has hablado del aprecio y el desprecio de la gente. ¿Qué tan duro es cuando en la calle a uno le gritan algo que no quiere escuchar, que no le gusta oír? Bueno, la verdad que yo he tenido suerte en todo caso, porque nadie ha sido duro conmigo en la calle. Lo máximo que me han dicho es, oiga señor, ¿qué hace usted en el Parlamento? Váyase antes. Y ahora me dicen, ¿qué hace usted fuera del Parlamento? Regrese. Bueno, eso es lo máximo que me han dicho y lo tomo bien. ¿Y cómo ver a través tuyo de una carrera política de la que ya hemos comentado, lo que hoy un joven o un ciudadano que mira con desconfianza la política? ¿Por qué confiar en políticos como Víctor Andrés García Belaúnde, en políticos que ya han tenido más de una oportunidad de hacer un cambio y de pronto no lo han hecho o no han sido comprendidos en El Salvador? Yo creo que hay que confiar siempre en alguien, ¿no? Y si va a haber personas que dirijan el Estado o algún órgano del Estado, en este caso el Congreso, pues tiene que elegir o confiar en el mejor, en el mejor. Ahora, yo lo que diría es que hay que confiar en los que no hayan estado metidos en ningún momento en ningún tipo de negociaciones personales ni corrupción. Para mí eso es fundamental. La inteligencia se puede ir ganando con el tiempo a través de la experiencia y a través de buenos consejeros, pero la honestidad y la transparencia es fundamental en el desarrollo de alguna actividad política. La última del estribo. Si Vitocho llega al Senado, ¿cuál será la primera medida que va a implementar o va a impulsar? Yo creo que quitar la virtualidad en el Congreso, ¿no? Todo presencial. Todo presencial, por supuesto que sí. Bueno, va a ser un cambio importante.
mirando cómo actúa el actual Parlamento. Sin duda, se requiere que asistan, que estén ahí y que se compren el pleito. Muchísimas gracias, Víctor Andrés García Belaunde, por acompañarnos en esta edición del Espejo. Vamos a tener más oportunidad de conversar con políticos y candidatos en las próximas semanas. Gracias por estar ahí. Muchas gracias, Víctor Andrés, por la visita. Gracias, Darwin.